Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y este es el cuarto programa que le dedicamos en la serie sobre las constituciones de Venezuela, desde la Constitución de 1811 hasta la Constitución de 1999. En este cuarto programa comenzamos con la presidencia de la República que finalmente alcanza José Tadeo Monagas en 1847, gracias al apoyo que le brinda su adversario político, el general José Antonio Páez. Bueno, después de la alternabilidad en el poder entre Páez y el general Carlos Sublet, el jefe de los conservadores, me refiero a Páez, prefirió apoyar a José Tadeo Monagas que a Antonio Leocadio Guzmán. Y así fue como en 1847 el oriental alcanzó el poder. Ese primer periodo fue de 1847 a 1851. Funcionaba entonces el cuatrienio. Luego ganó su hermano, José Gregorio Monagas, y ejerció la presidencia entre 1851 y 1855. Y después, como pautaba la Constitución que prohibía la reelección inmediata, pero sí la permitía con un periodo de por medio, regresó el viejo Monagas, el hermano mayor, José Tadeo, para otro periodo de 4 años a partir de 1855. Siempre dentro de la Constitución de 1830, por supuesto. Entonces Monagas se ve a sí mismo gobernando por más tiempo y traza un esquema constitucional a su favor y presenta a consideración la Constitución de 1857, pero los hechos van a tener un rumbo inesperado para él, que era el hombre más poderoso del país. Veamos cómo fue esta Constitución de 1857 que duró muy poco tiempo vigente. El 23 de abril de 1856, el Congreso Nacional sanciona una ley de reorganización del territorio y esa ley establece 21 provincias. Esa ley le permite de manera temporal a Monagas nombrar a los gobernadores de las provincias a dedo, eliminando a los diputados regionales. Hasta tanto unas elecciones nuevas eligieran a esos diputados. Así fue como, después de la promulgación de la ley, el poder de Monagas era total, absoluto, ya que la representación regional había sido nombrada por él y no por sus electores naturales. Entonces se permitió soñar con una reforma de la Constitución que buscaba materializar 2 de sus sueños. 1, reconstruir la República de Colombia. Un sueño bastante ilusorio porque estamos en 1857. Y el otro sueño era eliminar el artículo 108 que impedía la reelección inmediata. Entonces, de aquel sueño de reconstruir Colombia, pues Monagas desiste muy rápido, pero de lo otro no, por supuesto. Y el 16 de abril de 1857, el Congreso Nacional sanciona la nueva Constitución de la República de Venezuela. El 18 de abril, José Tadeo Monagas firma el ejecútese a una nueva Carta Magna de estirpe radicalmente centralista, y la nueva Constitución introducía 2 cambios que satisfacían la voluntad de Monagas. Es decir, se extendía el periodo presidencial a 6 años, se abolía el cuatrienio y no se prohibía la reelección inmediata.
Los parlamentarios aprobantes fueron aquellos nombrados a dedo por Monagas, gracias a la ley del año anterior, del año 56, la de la reorganización del territorio. De modo que ahí estaba la culebra mordiéndose la cola, o el círculo, cerrado perfectamente a favor de Monagas. Muy bien, de inmediato Monagas y su vicepresidente nombrado, que a la vez era su sobrino y yerno, nada menos, el nepotismo en su máxima expresión, era el coronel Francisco Oriach. Entonces tanto Monagas como Oriach se hicieron elegir para completar el periodo de 6 años recién decretado, es decir, por 2 años más, 1859-1861. Y entonces ellos calculaban que ahí se cumplían los primeros 6 años de gobierno y venían otros 6 años porque la reelección inmediata la autorizaba la Constitución. Bueno, esto era, por supuesto, un abuso en la interpretación de la ley a favor de Monagas. Y a la gente le quedó claro que el general buscaba eternizarse durante muchos años en el poder. En el siglo XIX esto se llamaba por lo general el continuismo, y la gente se oponía al continuismo, esa era la expresión de la época. Hoy en día no se utiliza. Por supuesto, a ese continuismo se sumaba el nepotismo, que ya era total, pues estamos hablando del yerno, era el vicepresidente y además era su sobrino. Y bueno, aquí vemos esa voluntad o ese deseo de Monagas de permanecer en el poder por mucho tiempo. En cuanto a la organización política territorial, la Constitución del 57 siguió lo pautado por la de 1830, es decir, voy a leerles: el territorio de Venezuela comprende todo el que antes de la transformación política de 1810 se denominó Capitanía General de Venezuela, y para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias. Fin de la cita. Al revisar la lista de diputados firmantes advertimos, sin embargo, 20 provincias. ¿Cuáles eran entonces las provincias de Venezuela? Caracas, Maracaibo, Cojedes, Carabobo, Barinas, Portuguesa, Aragua, Guayana, Coro, Yaracuy, Táchira, Cumaná, Mérida, Barcelona, Barquisimeto, Guárico, Trujillo, Maturín, Margarita y Apure. Nótese que ninguna de estas provincias lleva el apellido de algún prócer. O sea, el procerato para 1857 no había comenzado. Eso va a ocurrir algunos años después. Y como vemos, estas son con variaciones las provincias tradicionales de Venezuela, con cambios en las denominaciones por los próceres. En algunos casos, por ejemplo, Maracaibo pasó a llamarse Zulia por el río, Guayana pasó a llamarse Bolívar, Coro pasó a llamarse Falcón, Cumaná pasó a llamarse Sucre, Barcelona pasó a llamarse Anzoátegui, Barquisimeto pasó a llamarse Lara, Maturín pasó a llamarse Monagas y Margarita pasó a llamarse Nueva Esparta, que es una de las denominaciones más extrañas. De modo que para 1857 ya uno advierte que las regiones venezolanas en su mayoría estaban listas. Lo que hay son cambios en sus denominaciones a medida que va avanzando el siglo XIX y el XX, porque en el XX también hubo nuevas denominaciones, como el caso del Estado Vargas, creado en el segundo gobierno de Rafael Caldera, en homenaje merecidísimo a ese gran médico y civil que fue José María Vargas. El Estado Vargas antes fue un departamento. Bueno, también aquí, como les decía, estas 20 provincias son las que con algunas variaciones van a permanecer en Venezuela hasta el sol de hoy, con algunas pequeñas variaciones. Y las denominaciones las iremos advirtiendo
a lo largo de estos programas, cómo van cambiando y en qué momento. Bueno, estas pretensiones continuistas de José Tadeo Monagas trajeron de inmediato el alzamiento del general Julián Castro en Carabobo, quien al frente de sus tropas no encuentra resistencia para alcanzar el poder en la capital. Los seguidores de Monagas lo abandonan. Monagas se refugia en la legación de Francia en Venezuela, en lo que hoy en día sería la embajada de Francia en Venezuela. Y de allí puede salir al exilio unos meses después, gracias al llamado Protocolo Urrutia. Pero no crean ustedes que aquí termina la vida política del mayor de los hermanos Monagas. Sí termina la del menor, la de José Gregorio, porque José Gregorio va a fallecer de cáncer después de estar preso en el castillo San Carlos en Zulia. Y esa reacción antimonaguista se va a expresar de inmediato en la redacción de la Constitución de 1858. De modo que la vigencia de la Constitución del 57 es apenas de un año, es exigua. Y, en resumen, los cambios fundamentales fueron extender el periodo presidencial de 4 a 6 años y permitir por primera vez la reelección inmediata del presidente de la República. Toda una constitución centralista y continuista, que era como se llamaban estas pretensiones en el siglo XIX. En la próxima parte del programa veremos entonces la constitución del año siguiente, la de 1858, la que se redacta en la ciudad de Valencia. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que hubo una reacción inmediata frente a las pretensiones de José Tadeo Monagas. Es aventado del poder, se refugia en la embajada de Francia, sale al exilio y comienza a gobernar Julián Castro. De inmediato se reúne la Asamblea Constituyente en Valencia y comienza a redactarse la Constitución de 1858. La mayoría de los diputados redactores pertenecían al Partido Conservador, al viejo partido del general Páez y del general Sublet. Y esa Constitución, que va a ser aprobada el 24 de diciembre de 1858, va a representar un avance democrático notable. ¿Por qué? Porque con base en esa Constitución va a ser elegido 2 años después, en 1860, el primer venezolano que fue escogido mediante voto directo, Manuel Felipe de Tovar. Fue electo presidente de la República y vicepresidente el doctor Pedro Gual, ambos civiles. Y la presidencia de Tovar y la de Gual va a ser efímera y difícil también, porque cuando ellos son electos ya en 1860, la Guerra Federal ha comenzado. Y la Guerra Federal supuso el regreso al mando del país de un general avesado y jefe del Partido Conservador, además, el general Páez. Y bueno, la presidencia de Tovar y la vicepresidencia de Gual fue muy efímera. Veamos ahora en detalle esa Constitución de 1858, porque tiene una gran importancia histórica desde el punto de vista democrático. El 24 de diciembre de 1858, la Convención Nacional de Valencia sanciona el texto constitucional y el jefe provisional del Estado es el general Castro, Julián, por supuesto. Fue la primera constitución democrática del país, ya que instituyó el voto directo.
y además universal, aunque hay que aclarar que esto último no pudo implementarse. Fue una voluntad del constituyentista, pero no se pudieron implementar las elecciones universales. Las mujeres no votaron en esa oportunidad. Ese voto directo fue tanto para presidente de la República y vicepresidente, porque se votaban juntos, como para la elección de los diputados. Mientras el sistema para los senadores se mantuvo indirecto. Ojo, también fijó la elección directa de los gobernadores, lo que significaba un adelanto enorme en la descentralización del poder, en el avance de la democracia. El periodo presidencial regresó a ser como el de la Constitución Nacional de 1830, 4 años sin reelección inmediata. Y además, descarmentados por el nepotismo de los hermanos Monagas, el constituyente prohibió la elección de parientes hasta por segundo grado de afinidad y 4 de civil en elecciones presidenciales sucesivas. Interesante. Fijan el periodo del vicepresidente en 2 años y designan a Caracas como la capital de la República. Bueno, esto lo hacen porque la convención está reunida en Valencia y es evidente que la capital era Caracas. La Constitución profundizaba también en el principio de la separación de los poderes, que es esencial a la República, y le otorgaba mayor autonomía a cada uno de los poderes, especialmente autonomía en el origen de las elecciones de los integrantes de cada uno de ese poder. La Convención de Valencia designa de manera interina el 6 de enero de 1859, hasta tanto se realizaran las elecciones pautadas, a Julián Castro como presidente de la República, y a Manuel Felipe de Tovar como vicepresidente y a Pedro Gual como designado, que era como se llamaba el segundo vicepresidente. El mismo día era recibido por la convención el general Páez, ya de regreso al país después de un largo exilio, 10 años de exilio, y allí recibe un aplauso dilatado y portentoso el viejo general Páez. Los honores que se le prodigan entonces se extendieron hacia distintas sedes institucionales de la ciudad. Por supuesto, esto le dio celos a Julián Castro. Bueno, pero era su antiguo jefe y no había duda de la importancia histórica que para el Partido Conservador y para Venezuela y la República había tenido el general Páez. En cuanto a la organización político-territorial, la Constitución del 58 no innovó en relación con las anteriores. Es decir, dejó las cosas como estaban prácticamente, ya que señalaban la organización del territorio en provincias, cantones y parroquias, que es lo que ya sabemos, pero no las enumeraban expresamente. Ahora, es posible advertir cada una de las provincias cuando seguimos la lista de los diputados firmantes. Esa es la manera como hemos ido advirtiendo las provincias cuando hemos examinado cada una de estas constituciones, porque en muchos casos no están expresamente enumeradas, taxativamente enumeradas las provincias. Bien, después viene otro tema, que es que la guerra federal termina con el Tratado de Coche. Por cierto, ese Coche al que alude el tratado se trata de Coche en Caracas, que era un poblado lejano del centro de Caracas. Y allí es donde se dan las conversaciones entre las fuerzas de los federalistas y las fuerzas del paecismo para llegar al Tratado de Coche. Los negociadores del Tratado de Coche van a ser Pedro José Rojas en representación de Páez y Antonio Guzmán Blanco en representación de Juan Crisóstomo Falcón.
Con este tratado se pone fin a la Guerra Federal, también llamada la Guerra Larga, una guerra devastadora, terrible, que dejó al país en el suelo, en la carraplana, en la inopia. Y bueno, a partir de allí se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, integrada en forma paritaria por seguidores de Páez y de Falcón. Eso fue una de las consecuencias, uno de los resultados del Tratado de Coche, el reconocimiento de las dos partes en conflicto. Y la Asamblea se va a instalar el 24 de diciembre de 1863 con 69 diputados. Y allí entonces comienza el trabajo de redacción del nuevo texto constitucional, el de 1864. Hasta ese momento está vigente la Constitución de Valencia de 1858, pero es una constitución que está vigente en medio de una guerra. Y esa constitución por la que se elige a Manuel Felipe de Tovar, esas autoridades electas, Tovar igual, le entregan el poder al general Páez para que comande la guerra. Bueno, estoy incurriendo en un eufemismo, no es propiamente que le entregan el poder al general Páez. El general Páez, por interpuesta persona, se hace del poder con el argumento de que es él el que tiene que enfrentar el desafío bélico. Bueno, argumentos tenía para eso, pero sin duda que Páez alcanza el poder por una vía de facto en esta oportunidad, en medio de la guerra federal que venimos señalando, y que hace de la Constitución de 1858 una carta magna con una vigencia muy relativa por la circunstancia de la guerra. La guerra termina, como ya les he comentado, con el Tratado de Coche, se firma un armisticio, se instrumenta una Asamblea Nacional, se eligen 69 diputados y comienza a redactarse la Constitución de 1864 en Caracas. Esta va a ser sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 28 de marzo de 1864 y promulgada por el mariscal Falcón el 13 de abril del mismo año. Introduce cambios sustanciales en la República. Es una de las constituciones que ha introducido cambios más consistentes, empezando por la denominación de la República, ya que esta es una constitución federal y la República pasa a llamarse Estados Unidos de Venezuela. Por cierto, esta denominación tiene vigencia entre 1864 y la reforma constitucional de Marcos Pérez Jiménez en 1953, cuando vuelve a llamarse República de Venezuela. Fueron muchos años de vigencia con esta denominación, Estados Unidos de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque la nación va a estar jurídicamente instituida sobre la base de una federación de estados con autonomía. Ese era el principio esencial del federalismo que se va a consagrar en esta Constitución de 1864, que veremos con más detalle en la próxima parte del programa, cuando la visitaremos con mayor detenimiento. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que la Constitución Federal de 1864 introduce unos cambios importantes en Venezuela. Ya señalamos uno, el federalismo, sin la menor duda, pero un federalismo llevado a su extremo. Y el cambio de la denominación, Estados Unidos de Venezuela. En cuanto a las provincias, pues ahora pasan a llamarse estados, naturalmente, y van a ser Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturín, Mérida, Margarita,
Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Recuerden ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente que redacta esta Constitución fue la que decretó la creación del Distrito Federal en febrero de 1864. El Distrito Federal tuvo vigencia en Caracas durante muchísimos años, desde 1864 hasta la Constitución de 1999, cuando cambia la denominación. Esta Carta Magna obviamente se proponía acentuar la descentralización política y administrativa. Tiene en su haber un gran honor planetario, y es que elimina la pena de muerte, amplía la libertad de prensa, mantiene el sistema electoral de la Constitución de 1858, el voto directo, establece el mismo periodo presidencial, 4 años, establece la no reelección inmediata y también establece la Alta Corte Federal como órgano máximo del Poder Judicial, electa por voto directo y secreto. De modo que el avance democrático fue notable de la Constitución de 1864. Sobre la base de la anterior, de la del 58, fue más allá en el federalismo y la descentralización, en el reconocimiento de los poderes locales, que es la base de la democracia. En cuanto a la eliminación de la pena de muerte para todos los delitos, escuchen bien, fue Venezuela el primer país en el mundo en eliminar la pena de muerte, con la Constitución de 1864. ¿Quiénes le siguieron a Venezuela en este cometido humanitario? San Marino, que lo hace en 1865, y Costa Rica, que elimina la pena de muerte en 1877. Por cierto que este es un orgullo venezolano del que se habla muy poco, y además es muy poco conocido. El hecho de que Venezuela haya sido el primer país del planeta en eliminar la pena de muerte de manera constitucional. Esto se hace, como sabemos, bajo la inspiración del mariscal Juan Crisóstomo Falcón y de su segundo hombre a bordo, el general Antonio Guzmán Blanco. Bueno, no es menester en este programa referirnos a cómo termina el gobierno de Falcón, desafortunadamente, y sí es menester ver las constituciones que se dan en el periodo o en los periodos de influencia y de presidencia de Antonio Guzmán Blanco. Recordemos que Antonio Guzmán Blanco llega al poder en 1870 y no puede regresar al país a partir de 1888. Se queda a vivir en París, en el exilio. De modo que son 18 años de influencia muy importantes. Algunos tratadistas constitucionales tienen argumentos para señalar que las dos constituciones promovidas por Guzmán Blanco son reformas de la Constitución de 1864. Esas dos reformas de Guzmán serán las de 1874 y la de 1881, ambas en Caracas. Cuando nosotros examinamos estas dos constituciones, advertimos que es cierto que están basadas en la Constitución de 1864, pero los cambios que introducen son muy graves, muy importantes, de modo que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, en la reforma del año 74 se reduce el periodo presidencial, se elimina el voto directo en la del 81 y se elimina el voto secreto también. O sea que estamos hablando de unas reformas de una gravedad mayúscula para el espíritu democrático de la República. Y también introduce cambios en la reorganización del territorio,
que fueron unos cambios notables y hasta, si se quiere, disparatados, como vamos a ver de inmediato. Veamos la primera reforma, la del 1874. El 15 de abril de 1873, el Congreso Nacional elige a Antonio Guzmán Blanco presidente de la República para cumplir un periodo de 4 años. Y el 19 del mismo mes, ese Congreso le confiere un título, y que toda risa, el ilustre americano regenerador de Venezuela. O sea, mayor adulación imposible. Y él que lo aceptaba. O sea que aquí los adulantes y el adulado son igualmente responsables de este desafuero. De inmediato promueve una nueva Constitución Nacional y esta la promulgan el 27 de mayo de 1874. ¿Cuáles son las reformas? Lo que decíamos, la reducción del periodo presidencial a 2 años y la supresión del voto secreto. Esto es terrible. A partir de entonces se requería que el voto fuese público y firmado, con lo que el secreto del voto desaparece y la libertad de elegir también, porque si el voto no es secreto, hay mucha gente que no vota de acuerdo con su voluntad, sino de acuerdo con sus intereses y para salvar el pellejo en muchos casos. De modo que esto fue un retroceso muy grave. La promulgación de la Constitución Nacional de 1874 fue la gota que rebasó la copa de los generales Pulido y Colina, quienes habían estado con Guzmán Blanco hasta ese momento, y entonces se alzan en armas. Esta vez el ejército que respaldaba a Guzmán Blanco era un ejército de cerca de 20.000 hombres, mientras que los ejércitos de Pulido y Colina no llegaban ni a la mitad. El resultado fue favorable para el poder constituido y para el año siguiente, 1875, ya reinaba de nuevo la paz. Y los generales alzados habían pasado al exilio, como era la costumbre. Guzmán traza una política desde el comienzo y era la de dejar que los caudillos regionales gobernaran en sus comarcas. Y también trazó otra política que fue cambiar el nombre de su partido. Ya dejaría de llamarse el Partido Liberal y pasa a denominarse Gran Partido Liberal Amarillo. Y Guzmán soñaba con que la mayoría de los candidatos presidenciales surgieran de la cantera de su partido. El debate electoral se anima a partir de finales de 1875 y después de haber apoyado al general Hermenegildo Sabarce, Guzmán Blanco se decide por la candidatura del general Francisco Linares Alcántara, uno de esos caudillos que surge desde el momento mismo del desembarco en Curamichate de Guzmán Blanco. Le entrega la presidencia Guzmán a Linares Alcántara el 20 de febrero de 1877 y el 18 de mayo se va a Francia como embajador del gobierno de Venezuela. Entonces se llamaba ministro plenipotenciario. En la Constitución de 1874 van a consagrarse unas denominaciones por primera vez. Vamos a ver cuáles son. En esa Constitución se establece el Estado Bolívar, deja de llamarse Guayana. Se establece el Estado Falcón, antes se llamaba Coro. Guzmán Blanco establece un Estado con sus apellidos. Se establece el Estado Guzmán Blanco, ¿cómo les parece? Antes se llamaba Aragua. Establece un Estado con el apellido de su padre, el Estado Guzmán, antes se llamaba Mérida. Aparece por primera vez Nueva Esparta, que antes se llamaba Margarita. Aparece el Estado Zamora, antes se llamaba Barinas. Y aparece el Estado Zulia, que antes se llamaba Maracaibo. Bien, bueno, imagínense. Se mantiene el número de 20 estados de la Constitución de 1864, pero 7 experimentaron cambios durante los 10 años entre la Constitución del 64 y la del 74.
Naturalmente, los cambios que aluden a Guzmán Blanco y a su padre, Antonio Leocadio, ocurrieron durante su mandato. Bueno, esto muy pronto va a corregirse porque era realmente algo fuera de toda decencia pública y privada, que alguien desde el poder establezca unos estados de la República con sus apellidos. Bien, y la Constitución de 1881, que será la segunda reforma de Guzmán, comienza por 1880, cuando Guzmán ordena que se avance en la redacción de un nuevo texto constitucional. Y se aprueba el 4 de abril de 1881. Y en esta Constitución queda establecida una nueva organización territorial. Ahora la República de Venezuela se organiza en 9 estados. El estado Oriente, que antes era Barcelona, Cumaná y Maturín. El estado Guzmán Blanco y algunos otros que veremos en la última parte del programa, porque no tenemos tiempo de referirlos en esta parte que nos queda. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que íbamos a ver la organización territorial, político-territorial, que es la denominación precisa, que queda después de aprobada la Constitución de 1881. Guzmán Blanco crea el Estado Oriente, que comprendía Barcelona, Cumaná y Maturín. El Estado Guzmán Blanco, que era una inmensidad porque comprendía Bolívar, el Guzmán Blanco anterior, y le sumaba Guárico y Nueva Esparta. Carabobo, un estado que se llamaba Sur de Occidente, que comprendía Cojedes, Portuguesa y Zamora, y otro nuevo que se llama Norte Occidente, que incluía Barquisimeto y Yaracuy. El estado Los Andes, que antes incluía Guzmán, Trujillo y Táchira. Y el estado Bolívar, que antes incluía Bolívar, pero ahora le añaden Apure. El texto constitucional consagra la creación del Consejo Federal, integrado por un diputado y un senador por estado, escogidos por el Congreso. Y ese Consejo Federal será el que elija al presidente de la República. Es decir, se elimina el voto directo para elegir el primer magistrado, un golpe durísimo a la democracia. Y al presidente de la República lo están eligiendo un Sanedrín de ¿cuántas personas? 40 personas. Porque es un diputado y un senador por estado. Y supongamos que hay con la reforma es menos. Disculpen, porque han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Entonces, un diputado y un senador por 7 estados son 14 personas. Ese es el Consejo Federal. Y ese consejo es el que elige al presidente de la República. De modo que imagínense la magnitud del retroceso para la democracia que significó la reforma constitucional de 1881. Se conserva el periodo bienal que se había establecido antes, ¿no?, en la Constitución del 1874. Y esto del Consejo Federal llevó a que la gente, el pueblo, comenzara a llamarla a la Constitución la Suiza, porque en algo se asemejaba a lo que ocurría en Suiza. De allí que empezaran a llamarla así. Pero ojo, muy lejos del espíritu democrático suizo. Más bien esto era lo contrario. Bueno, además en este año de 1881, Guzmán decreta lo siguiente, que esto lo decreta el 24 de mayo, que la canción Gloria al Bravo Pueblo pase a ser el himno nacional de Venezuela. La
en recuerdo, según reza el considerando del decreto, de los hijos de la Gran Colombia. Dice allí, fue el canto patriótico con que los hijos de la Gran Colombia celebraban sus victorias y se alentaban en la adversidad. Hasta ahí la cita del considerando. Hay que hacer notar que investigaciones recientes, sobre todo las de Alberto Calzavara, señalan que lo que hace comprensible muchas de las estrofas del Gloria al Bravo Pueblo es que se compuso pocos días después del 19 de abril de 1810, cuando se ha creado la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. De modo que hay muchas alusiones que son fidelidad a un rey, no fidelidad al proyecto patriótico. De modo que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Ahora, sí es cierto que fue una canción muy popular para los ejércitos, se cantó mucho y no era descabellado que Guzmán Blanco la erigiera como el himno nacional. En estos años también vamos a ver cómo Guzmán establece el bolívar como la moneda, sustituyendo al peso. Y vamos a ver en 1883 la celebración del centenario del nacimiento del Libertador y el comienzo con todos los hierros del culto bolivariano hasta el sol de hoy. No es exagerado afirmar que a Guzmán Blanco se le debe el inicio del culto a Bolívar. Pero esos son temas de otros costales, harinas de otros costales. En este cuarto programa hemos revisado las constituciones de Guzmán Blanco. En el próximo lo comenzaremos con la reforma fallida de Raimundo Andueza Palacio y veremos también la constitución bajo la égida de Joaquín Crespo, la de 1893. Bueno, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho y Freddy Pernalete. Y les recuerdo entonces que en nuestro próximo encuentro, en el quinto programa, comenzaremos con la revisión de la reforma fallida de Andueza Palacio, con la Constitución de Crespo, de Joaquín, la de 1893, e incluso veremos ya las constituciones de Cipriano Castro, que son dos, 1901-1904, y las 7 reformas de Juan Vicente Gómez, que son en 1909, 14, 22, 25, 28, 29 y 31. Pero eso será en nuestro quinto programa de esta serie sobre las constituciones de Venezuela. Ha sido un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.